Seguimos entonces escuchando música de película de fondo para continuar en el artículo 255, inciso 1. Estuvimos leyendo en el video anterior la Cámara de las Regiones y en el artículo anterior a ese el Congreso de Diputadas y Diputados. Muy interesante. Entonces, artículo 255, inciso 1. Es atribución exclusiva de la Cámara de las Regiones conocer de las acusaciones que entable el Congreso de Diputadas y Diputados. Inciso 2. La Cámara de las Regiones resolverá como jurado y se limitará a declarar si la persona acusada es o no culpable. 255, inciso 3. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de sus integrantes en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra de la presidenta o del presidente de la República o de un gobernador regional. En los demás casos, la mayoría de sus integrantes en ejercicio. Esa música nos suena como muy de fondo. No me esperaba estilo de música como este. Vamos a tratar de adelantar un poco o bajar un poco el volumen. Continúo. Inciso 3 del artículo 255. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los 2/3 de sus integrantes en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra de la presidenta o del presidente de la República o de un gobernador regional. En los demás casos, la mayoría de sus integrantes en ejercicio. 255, inciso 4. La persona declarada culpable queda destituida de su cargo y no podrá desempeñar ningún otro cargo de exclusiva confianza de la presidenta o del presidente durante el tiempo que reste de su mandato o presentarse al cargo de elección popular del cual fue destituida en la siguiente elección, según corresponda. Inciso 5, artículo 255. La funcionaria o el funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo con las leyes del tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si es que lo hubiera, como para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. Nos encontramos con otro subtítulo para el artículo 256. Disposiciones comunes al Poder Legislativo. Inciso 1. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio. Toman sus decisiones por la mayoría de sus integrantes presentes, salvo que esta Constitución disponga un quórum diferente. (256.2). La ley establecerá sus reglas de organización, funcionamiento y tramitación, la que podrá ser complementada con los reglamentos de funcionamiento que estos órganos dicten. Artículo 257. 1. Para que una persona sea elegida diputado o representante regional, debe ser ciudadana con derecho a sufragio, haber cumplido 18 años de edad al día de la elección y tener residencia en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, en el caso de diputadas o diputados, y de 4 años en el caso de representantes regionales.
contados hacia atrás desde el día de la elección. 257, inciso 2. Se entenderá que tienen su residencia en el territorio correspondiente mientras ejerzan su cargo. Artículo 258. Perdón. Inciso 1. Dice: no pueden postular al Congreso de Diputadas y Diputados ni a la Cámara de las Regiones. 2 puntos. Con música de la película Avatar de James Cameron. A. Quien ejerza la presidencia de la República o quien le subrogue en el ejercicio de la presidencia al tiempo de la elección. B. Las ministras y los ministros de Estado y las subsecretarias y los subsecretarios. C. Las autoridades regionales y comunales de elección popular. D. Las consejeras y los consejeros del Banco Central. E. Las consejeras y los consejeros del Consejo Directivo del Servicio Electoral. F. Quienes desempeñen cargos superiores o directivos en los órganos autónomos. G. Quienes ejerzan jurisdicción en los sistemas de justicia. H. Quienes integren la Corte Constitucional. I. Quienes integren el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. J. La Contralora o el Contralor General de la República. K. Quienes ejerzan los cargos de fiscal nacional, fiscales regionales o fiscales adjuntos del Ministerio Público. L. Las funcionarias y los funcionarios en servicio activo de las policías. M. Las personas naturales o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. N. Las y los militares en servicio activo. Inciso 2 del artículo 258. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hayan tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección. Excepto respecto de las personas mencionadas en la letra M, las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y de las indicadas en la letra K, L y N, respecto de las cuales el plazo de inhabilidad será de los 2 años inmediatamente anteriores a la elección. Artículo 259. 1. Los cargos de diputado o diputado y de representante regional son incompatibles entre sí con otros cargos de representación y con todo empleo, función, comisión o cargo de carácter público o privado. 259, inciso 2. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, cesarán en él otro cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñen. Artículo 260, inciso 1. Diputadas y diputados y representantes regionales son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. 260, inciso 2. Desde el día de su elección o investidura no se les puede acusar o privar de libertad, salvo en caso de delito flagrante. Si la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva en pleno no declara previamente haber lugar a la formación de causa en contra de las resoluciones que al respecto dicten, estas Cortes podrán apelarse ante la Corte Suprema. Inciso 3 del artículo 260.
En caso de que se les detenga por delito flagrante, serán puestos inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva con la información sumaria correspondiente. La Corte procederá conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. 264. Desde el momento en que se declare por resolución firme haber lugar a la formación de causa, se le suspenderá de su cargo y se sujetarán al juez competente. Artículo 261.1. Cesará en el cargo la diputada o el diputado o representante regional. A. Que es ausente del país por más de 30 días sin permiso de la corporación respectiva o en receso de esta de su mesa directiva. B. Que durante su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado o actúe como procuradora o procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. Esta inhabilidad tendrá lugar sea que actúe por sí o por interpósita persona natural o jurídica. Nos salió bien técnico y bien Mateo el artículo. Letra C. Que durante su ejercicio actúe como abogada o abogado o mandatario en cualquier clase de juicio. Que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de las trabajadoras y los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervenga en ellos ante cualquiera de las partes. D. Que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley señalará los casos en que existe una infracción grave. E. Que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en una causal de inhabilidad de las establecidas en este capítulo. Inciso 2. Del artículo 261. Diputadas, diputados y representantes regionales podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave debidamente acreditada que les impida desempeñarlos. Así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. Inciso 3 del 261. En caso de vacancia de una diputada o un diputado de una o un representante regional, la ley determinará su forma de reemplazo. Su reemplazante debe reunir requisitos establecidos por esta Constitución para ser elegido en el cargo respectivo y le alcanzarán las mismas inhabilidades e incompatibilidades. Se asegurará a todo evento la composición paritaria del órgano. Artículo 262. Diputadas, diputados y representantes regionales se renuevan en su totalidad cada 4 años y pueden ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Para estos efectos se entenderá que han ejercido su cargo durante un periodo cuando han cumplido más de la mitad de su mandato. Nos encontramos con otro subtítulo para el artículo 263. Sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Qué interesante que van a ser en algún momento sesiones conjuntas. Siento que la Cámara de las Regiones ya no va a participar
en el Congreso, ¿verdad? Hola, buenas noches. Perdón por la interrupción. Continuamos. En el 263. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para, dos puntos, inaugurar el año legislativo. Esa era la A. Música, ahí aparecen imágenes de la amenaza fantasma. Ahí yo los voy a ir guiando. Como decíamos, en el artículo 263, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para... Interesante cómo va a ser eso. Ojalá que aparezca explicado, especificado más adelante. ¿Dónde se van a reunir en sesión conjunta? Los diputados van a venir a las regiones o la Cámara de las Regiones se va a trasladar al Congreso Nacional. Aquí van a especificar los casos en el cual sea requerido que se hagan sesiones conjuntas, ¿verdad? Dice A. Inaugurar el año legislativo. B. Tomar el juramento o promesa de la presidenta o el presidente electo al momento de asumir el cargo. C. Recibir la cuenta pública anual de la presidenta o el presidente. D. Elegir a la presidenta o el presidente en caso de vacancia si faltaran menos de 2 años para la próxima elección. E. Autorizar o prorrogar los estados de excepción constitucional según corresponda. F. Decidir los nombramientos que conforme a esta Constitución corresponda, garantizando un estricto escrutinio de la idoneidad de las candidatas y los candidatos para el cargo correspondiente. G. Los demás casos establecidos en esta Constitución. Como subtítulo para el artículo 264 dice la ley. Solo en virtud de una ley se puede, dos puntos. A. Crear, modificar, suprimir atributos de cualquier clase o naturaleza y los beneficios tributarios aplicables a estos, determinar su progresión, extensiones o proporcionalidad, sin prejuicio de las excepciones que establezca esta Constitución. B. Autorizar la contratación de empréstitos, no había leído nunca esa palabra. Repito la letra B. Autorizar la contratación de empréstitos y otras operaciones que puedan comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y municipalidades, sin prejuicio de lo consagrado respecto de las entidades territoriales y de lo establecido en la letra siguiente. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. Letra C. Establecer las condiciones y reglas conforme a las cuales las universidades y las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos y empresas. Letra D. Instruir las normas sobre enajenación de bienes del Estado, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, sobre su arrendamiento, títulos habilitantes para su uso o explotación y concesión. Letra E. Regular las capacidades de la defensa nacional, permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio de la República y autorizar la salida de tropas nacionales fuera de él. Letra F.
establecer y modificar la división política o administrativa del país. Perdón. Letra G. Señalar el valor, el tipo y la denominación de las monedas y el sistema de pesos y medida. H. Conceder indultos generales y amnistías, los que no procederán en caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y establecer el sistema de determinación de las remuneraciones de la presidenta o el presidente de la República y ministras o ministros de Estado, diputadas y diputados, gobernadoras y gobernadores y representantes regionales. J. Singularizar la ciudad en que debe residir la presidenta o el presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones y funcionar la Corte Suprema. K. Autorizar la declaración de guerra a propuesta del presidente o presidenta de la República. L. Fijar las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública. M. Establecer la creación y modificar de servicios públicos y empleos públicos, sean fiscales, autónomos o de las empresas del Estado, y determinar sus funciones y atribuciones. N. Establecer el régimen jurídico aplicable en materia laboral, sindical, de la huelga o la negociación colectiva en sus diversas manifestaciones, previsional y de seguridad social. Ñ. Crear loterías y apuestas. O. Regular aquellas materias que la Constitución señale como leyes de concurrencia presidencial necesarias. Y último, P. Regular las demás materias que la Constitución exija que sean establecidas por ley. Quedamos en el artículo 264. Desde el próximo video, que ya van a empezar a ser un poco más largo, como ustedes ya podrán darse cuenta, porque la verdad es que estoy un poco preocupado. Empezamos 1 o 2 días después que publicaron la última actualización de este borrador constitucional, y esperamos poder cumplir con la promesa de alcanzar a leerlo completo para que el archivo sea utilizado ya inmediatamente o para que quede un antecedente audiovisual para la posteridad. Desde el siguiente video, desde el artículo 265. Muchas gracias.